11 de la mañana ya con 36 minutos. Todos recordamos, y acá en la radio, cómo no, lo ocurrido en el incendio del 2 y 3 de febrero. Todavía recordamos esos minutos antes de las 12 del día cuando una auditora de nombre Olaya nos contaba de que había visto dos focos encendidos y que le llamaba la atención que estaban como de forma paralela o estaban marcando una línea. Y después nos decía, hay un tercer foco. Todo eso minutos antes del mediodía, del 2 de febrero del año pasado, del 2024. Luego de eso ya conocemos la historia, han muerto 138 personas, hemos tenido una destrucción brutal de un montón de inmuebles, la reconstrucción ha sido muy lenta y hay un factor común que ha sido poco abordado y que tiene que ver con la salud mental. Esta mañana contábamos acerca de los pagos que todavía no han llegado y que el propio delegado ya ha prometido que en los próximos días debería estar en las cuentas corrientes en ayuda, además de las familias que han resultado con mayor afectación por este incendio. Hay un juicio que está en curso, hay 9 personas que están detenidas. Estamos esperando próximamente lo que indique la justicia sobre la determinación que va a tomar y sus responsabilidades. Incluso se indica que ellos estarían dentro de un grupo que ha organizado otros incendios en la región de Valparaíso. Aquellos que tenían que cuidarnos, protegernos, fueron los que quemaron la región de Valparaíso. Estoy hablando de funcionarios de CONAF, de Senapred, etcétera, ¿no? Esa historia la sabemos. Hemos dado voz en múltiples oportunidades a los damnificados y les hemos prometido que vamos a seguir escuchando sus voces. Es por eso que está en el estudio a esta hora. Le quiero agradecer muchísimo que se haya tomado todo el tiempo de venir acá a Bio Bio, Rigoberto Sanján Medina, que es una de las personas afectadas además de este incendio y que ha estado liderando en cierta medida una voz que quiere ser escuchada también acá en la radio. Rigoberto, bienvenido a Bio Bio, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen día a todos. Primero, darte las gracias por el espacio, por lo importante del tema que tú tocas, que es tan relevante hoy en día en el mundo en general, el Ujú, tema de la salud mental. ujú. ¿Qué pasó con ustedes el 2 y 3 de febrero del año pasado? Uf, es fuerte volver a escucharte el relato de las horas que tú das, porque es súper importante. Bueno, yo soy hijo de Alicia Medina Guerrero, mi madre falleció en el incendio de ese día, 2 de febrero. Fue un día de caos total, tú mismo lo dices, tú estabas al aire, me imagino, por eso das ese relato previo. Una locura que ninguna persona en este mundo debiera volver a pasar. A 21 meses de la tragedia, el dolor y la depresión ha ido mutando de tales maneras que ni siquiera el peor de nuestros enemigos se puede imaginar. Van 25 suicidios ligados a esto, de hecho. Y sí, he sido una voz liderando silenciosamente y agradezco el espacio que nos han dado muchos periodistas zonales en realidad, porque nacionales llegando a Santiago en realidad no hemos sentido ese apoyo. Se acabó la noticia para los medios Eso te nacionales. iba a comentar. Se acabó porque en realidad lo entendemos también, las líneas editoriales, hay contingencias que hay que cubrir, pero estamos hablando de algo, yo contarte el número de 25 suicidios ligados directamente y más de 50 que han fallecido esperando reconstrucción, no es un número menor. Y si vamos hoy en día a este mundo que está tan poco humano, eh, siento que existen personas que sí les dan la importancia necesaria. ¿Dónde estaba la casa de tu mamá? ¿En qué población? ¿En qué lugar? Mi mamá vivía en el Olivar, en la calle Río Grey, mi mamá es la primera persona que fallece cuando el incendio llega al sector urbano. O sea, el 2 de El febrero, en 2 la de noche. febrero a las 6:30 de la tarde. Ok. Por eso es tan relevante lo que tú dices, la hora cuando tú recibes el primer llamado, que yo en todos mis relatos siempre digo lo mismo. Es imposible que en un país decente, lindo y organizado y en democracia viaje un fuego más de 6 horas y que nadie detecte la propagación Tú sabes que y nadie intervenga. el llamado salió de acá a CONAF a las 12 en punto. A las 12 en punto se llamó a CONAF porque estábamos con una seguidilla de incendios. Exacto. Y vamos a ver si el fiscal Osandón logra comprobar si estos 9 que están en prisión preventiva fueron los que originaron esos incendios Exacto. anteriores. Por eso está todavía allí, ¿no? Exacto. Nosotros llamamos a CONAF a las 12, pero fuimos advertidos 5 minutos antes de las 12. Y ¿Y CONAF como lo sabía? ¿O todavía no lo tenían no, de en hecho, consideración? te voy a confesar algo, el que llamó fui yo, porque a Imagínate. las 12 teníamos el boletín informativo como todos los días.
Y yo lo primero que hice, porque Wow. lo que nosotros decimos al aire lo hacemos, cuando nosotros decimos voy a llamar vamos a llamar nos vamos a poner de acuerdo, y yo salí a llamar a CONAF. Ustedes de aquí desde una oficina, o sea, Desde desde acá, el está estudio. todo documentado, está todo documentado. Wow. Nosotros desde acá llamamos a CONAF. A las 12 en punto, el 2 de Sí, febrero del año sí. 2024 se llamó a CONAF y atendió CONAF. Yo me identifiqué como un periodista de la radio que había recibido una información de una auditora que el fuego se estaba iniciando en tal y tal lugar. Lo vemos de inmediato, muchas gracias por avisar, hasta luego. Y ahí nosotros nos paramos de cubrir por meses y meses y meses después de desatada la tragedia. Wow. Es brutal lo que tú me dices. Se me ponen los pelos de punta. Es que es así, es Porque así. hubiésemos evitado todas esas muertes. Y es más, disculpa que te interrumpa. Hace pocos días estuve en una reunión con el director del Jardín Botánico. No recuerdo el nombre en particular porque nos encontramos de una manera muy espontánea, pero yo había querido acercarme a él. Y mira lo que te voy a decir. Es algo muy parecido a lo que tú me comentas. Yo, ¿por qué quería comunicarme con él? Porque yo quería entender, tú te imaginas que 2 de febrero, época estival, vacaciones, jardín botánico lleno, habían 700 personas adentro del jardín botánico. Sí, ¿Tú sabes cuántas hectáreas tiene el jardín botánico? Son 400. 400, son 4 millones de metros cuadrados. Eso yo he tenido que investigarlo, no es que yo sea por cultura general saberlo. O sea, esto me ha traído esto a investigar cosas para poder entender y dejar precedente, porque aquí nadie busca protagonismo, me han tildado de que he querido protagonismo, que quiero llegar a algunos diputados, senadores para acercarme a algún lado. Quiero dejar precedente para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, el director me dice, Jaime Peirano. Jaime Peirano, muy simpático por lo demás. Alejandro, perdón. Alejandro Peirano. Alejandro Peirano. Yo me comunico con él y converso, y lo primero yo le digo, lo felicito, sin que él me dijera nada. ¿Sabes qué me dice él? Yo le pregunto, ¿tú cómo recibiste? Primero explícame cómo evacuaste todas esas personas, porque obviamente te van a reclamar que no quieren, que no creen, que a lo mejor no quieren irse, porque el boleto, que pagué mi entrada. Efectivamente fue así. Me dice, tuve que discutir con algunos, pedirle, pero fue, ¿sabes qué le avisó? La guata, el humo, porque nadie lo llamó a él para decir. Yo pensé que él tenía una información confidencial que pudo evacuar. Acto siguiente viene el olivar. Está el troncal, donde está Huevo Arizona, está la avioneta. Mi mamá vivía abajo. Por ende, si alguien, alguna entidad de emergencia, llámese CONAF, Senapred, municipalidad con sus camionetas de emergencia, hubiese reaccionado, evitamos esa muerte de 138, pero él evitó 700. O sea, hubiésemos bordeado los 1000 fallecidos, estimado. Fallecieron personas, lamentablemente, que son trabajadores del Jardín Sí, pero Botánico. que no quisieron salir, creo que hubo Sí. Y algo. eso está también Está en en investigación y él mismo dice investigación. que también está dispuesto a declarar. Pero ¿sabes lo que más llama la atención? Que a los 21 meses tenemos los nuevos imputados, obviamente, como tú dices, pero hay una fiscal regional, que es Claudia Peribancic, y un fiscal que quedó a cargo, Claudio Osandón. Rebeco, Claudio no Rebeco, porque sí. Sí, 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 Osandón sí, va sí. por Por los la causa incendios, de sí. los... y aún no llaman a ninguna autoridad negligente, que nosotros con todas sus letras, yo al menos lo digo, me hago cargo, que son negligentes. He estado con ministro de Vivienda, con la ministra de Salud, con la alcaldesa, no muy bien recibido por lo demás. He sentido el bloqueo y el blindaje en las comisiones investigadoras que votaron en contra, algunos de algún partido que todos se pueden imaginar, para no caer en política y hablar de política, pero ha sido brutal, estimado, lo que yo he vivido. ¿Cómo ha sido? Hablábamos de la salud mental. Tú tienes esta noticia que es muy lamentable. Tu madre fallece en este incendio Así es, y has logrado ser acompañado por alguien en estos términos porque se necesita, más allá de lo familiar o de amistades, ¿no? Se necesita una exacto. contención muy importante porque no murió de manera natural tu madre. No, no, po. A mí, de hecho, te voy a contar una historia muy cortita y te agradezco el espacio. Mira, a mí me pasó algo muy loco en el Congreso, cuando me toca exponer junto a otras personas que estamos en esta misma lucha, más el abogado que lidera esta lucha de justicia. em, yo digo en el relato y quedó grabado en el Congreso y me salió espontáneo, no sé de dónde. Yo nací no en el Congreso, En sino que el en el hospital, sí. hospital Deforme, donde mi madre siempre me decía que agradecía que se había llevado el primer suspiro mío cuando yo nazco. Por ende, yo esperaba llevarme el último suspiro de mi madre en una muerte natural. Es tan relevante lo que tú dices, porque todos esperamos eso de un ser querido. Se la llevó un desconocido que quiso ayudarla. O sea, porque yo no alcancé a llegar. Yo quedé varado en el paradero 8 a Chupaya en esa locura que fue, con mis 2 hijas arriba del vehículo, y afortunadamente no pude seguir avanzando, o quizás, porque quizás la muerte me hubiese encontrado a mí también a mis hijas, como le pasó a otras familias. Hay madres que perdieron 2 hijos,
Hay hijas que encontraron a sus padres abrazados, calcinados. Hay historias terribles. Por eso que a 21 meses que la ministra de Salud dijo en la comisión, expuso, presidida por Andrés Celi esa comisión, había más diputados obviamente, que sí, desde el día 1 el gobierno, el Estado, estaba preocupado de la salud mental y que habían eh, instancias de apoyo donde nosotros en el estudio que estamos con el estudio jurídico representamos a 60. Somos 60 personas que estamos y ninguno ha sido llamado. Por ende, quiero confiar en las buenas intenciones que de la otra mitad sí han sido llamados. ¿Qué ha pasado con el resto de los vecinos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos podrías decir? Porque es un tema sensible, yo no quisiera poner nombres ni apellidos en ellos porque es revictimizar, recordar. Exacto. Fíjate cuando tuvimos, fue muy impactante cuando hubo un terremoto en Rusia y tuvimos la alarma acá en la zona de posible tsunami que no llegó a nada porque nunca se elevó más el mar, pero que estaba muy bien hecho por parte de las autoridades, creo yo, porque hay que advertir, porque hay que hacer los ejercicios, etcétera. Exacto. Cuando comenzaron a llegar por celular esos sonidos, había mucha gente que se comunicaba con nosotros espantada porque era el mismo sonido del incendio del 2 y 3 de febrero. Cuando no funcionaron las alarmas, funcionaron después y Exacto. evacuábamos para cualquier lugar porque llegaban y Nadie sabía llegaban, para dónde correr. ni sabía. Entonces yo digo, un sonido de una sirena de un carro de bomba, un sonido de alarma del mensaje de texto, te hace recordar todo. ¿Cómo están el entorno de los que tú conoces, de los Es tal cual vecinos? como tú dices. Esa caja de resonancia interna de cuando uno escucha una sirena es una locura. Mis hijos al menos, los hijos de las personas que les mando un saludo por lo demás que deben estar escuchando, eh, por eso te digo, ni el peor enemigo se lo podría imaginar de cómo hemos vivido internamente. Hay muchos que estamos sin trabajo, que hemos dado esta lucha silenciosamente y respetuosamente. Hemos siempre estado siempre con respeto, porque hace poco estuve invitado en este llamado de un edificio nuevo que se hace en Reñaca Alto de reubicación de algunos vecinos, que por un tema sensible pedimos no reconstruir en el Olivar. Y estuve con el ministro Monti y Yanino Riquelme, con el delegado. Y donde él ahí mismo, delante mío, decía que estaba la salud mental había llegado a nosotros. Y yo le interpelé y salí en algunos medios, siempre con respeto. El ministro Monti después me llama a un lado y me dice, oiga, pero usted está dando la lucha solo. ¿Y dónde están los demás? Porque así no va a ganar nunca la lucha. Me lo dijo así. No sé si despectivo o no, yo no lo tomé así, pero le digo, ministro, usted no ha entendido nada. Hay 25 que no quisieron dar la lucha y se suicidaron. Hay otros que no se quieren levantar. Hay otros que se dedicaron solo a trabajar para olvidar esta tragedia y esta pesadilla. Y hay otros como yo que sí queremos seguir luchando y somos la voz de los que ya no están, de los 138 angelitos. ¿Y se están cuidando entre ustedes? ¿Se No, hablan entre entre ustedes? ¿Se nosotros. escuchan entre ustedes? Hemos hecho una catarsis entre nosotros cada vez que nos juntamos en el juzgado porque tú te has dado cuenta que hay medidas cautelares que a veces por ley tienen estos tipos y nos tenemos que juntar ahí. No para encarar a las familiares ni nada, sino que vamos a hacer presencia y ahí hacemos la catarsis, nos tomamos un café, nos abrazamos, lloramos. Ese es el tipo de contención que hoy en día tenemos, el único. Y hay otro dato. Hay personas como yo que nos aislamos de la familia en sí, de nuestro núcleo cercano, cerrado, porque tenemos un diálogo no verbal de no queremos hacer la catarsis para ver cómo puede afectar, por ejemplo, mis hijos o los hijos de otras personas o los padres de otras personas que Yo quedaron sé, con... pero eso hay que abordarlo. Es que por ¿Sabes eso, por qué? Porque después todo eso se te va a devolver cuando sean más grandes las niñas. exactamente, exactamente. Bueno, hoy en día, tú decías un tema de victimización, también tenemos miedo de seguir victimizando, perdón la palabra, pero hoy en día no sé si está en contingencia el tema de la glosa que han hablado algunos impulsados, algunos diputados, quizás a lo mejor vamos a llegar a conversar de eso, eh, donde en realidad más que buscar dinero o indemnizaciones que queremos cerrar un ciclo porque queremos vivir un duelo La reparación, ¿no? en la Estamos reparación. hablando de estos cerca de 200 millones de pesos que podrían llegar a cada una de las víctimas del Exacto, incendio. exacto. Es por un tema de Esto que porque ya se queremos... ha comprobado que el Estado ha tenido responsabilidades. Exacto, Sí, eso está exacto, claro. Y en las dos comisiones que hubo en el Congreso quedó así de manifiesto. exacto. Em, ¿Nadie se ha acercado para hablar con ustedes de la salud mental? Nadie. Mi primera lucha que fue en un Porque yo principio, sé que hubo equipos en los primeros meses, municipales, del gobierno, pero no sé si lograron, es que es tan grande la masa de gente que sufrió, que quizás fue muy focalizado en algunos puntos, pero a ustedes, en el caso del Olivar, de las familias que tú estás señalando, no llegó nadie. ninguno. Nosotros somos un poco más de 60 personas Mm.
Y si tú le preguntas a las 60 personas que yo incluyo, estoy incluido ahí, a ninguno nos han llamado. ¿Tu mamá se podría haber salvado? Sí, sí, hasta el día de ¿Tu hoy. mamá muere al interior de la casa? No, fue brutal porque mi madre llega el incendio, no le llega primero que todo, no le llega la alerta porque estaba hablando con una tía y yo estaba con mis hijas en clases de tenis en Concón, estamos muy alejados y cuando mi tía me dice, tu mamá le están llegando las pavesas y la ceniza y dice que por favor vayas, estaba desesperada. Bueno, obviamente no alcanzo a llegar, el fuego llega de repente porque tengo un primo que iba al frente que no alcanza a salvarla. Como se cortó la comunicación y como se cortó la luz, era de estas rejas eléctricas donde obviamente queda atrapada, segundo piso. Tú conoces que son cuatripareos las Sí, sí, casas del sí, sí, los Olivar. conocemos Ella el perfectamente. segundo piso. Escala para bajar del segundo piso es de madera, por ende se quemó. Todo mal. Se arrincona en la pieza de ella, lo más alejado posible de la puerta, que es donde venía el fuego. Unos vecinos intentan salvarla, la sacan del segundo piso. Mira, yo no quiero, nunca he Sí. querido indagar si es que se tiró, la tiraron o la bajaron, y lo desconozco porque tenía un problema en las piernas mi mamita, pero fallece en el antejardín de la casa de abajo. No la pueden sacar porque las rejas de abajo estaban cerradas con llave. Tuvieron que llegar con un esmeril portátil, esto inalámbrico, perdón, Las galleteras, la sí. galletera. Eh, o sea, toda esa brutalidad, más todas las otras historias de todas las personas que vivimos esto, es una locura. Es muy fuerte el Pero relato, ¿sabes lo que te Rigoberto. quiero decir? Que independiente de esto, Mm. porque está la tragedia, listo, sabemos que es negligente y todo, fue causado, se podría haber salvado, pero tú esperas el después, el post, la primera contención, las habilidades blandas. Yo trabajo en retail, 25 años, jefe de local en muchas tiendas de la zona en Santiago, donde las habilidades blandas son muy importantes. Le he hablado con varios parlamentarios esto, y yo retiré a mi madre a la 1 de la mañana porque no quise llegar antes porque andamos en los albergues buscando a mi mamá con mis hijos, porque ¿cómo le decía a mis hijos? No, si tu abuelita ya falleció. Y me estábamos haciendo los locos y queríamos encontrarla en algún... Imagínate en el trance que entramos. Esto pasó a 6:30, yo había sabido ya a las 7:30 que mi mamá ya no fallecido. Llegamos a la 1 de la mañana. El escenario fue el siguiente. Mi madre envuelta en una frazada en el suelo, donde yo lo único que esperaba era una baliza con una camioneta de alguien que me diera contención, una chaqueta municipal o alguien presidencial, el primer abrazo. No había nadie, estimado. Para terminar, hoy en día está de contingencia el tema del conflicto en Gaza, ¿cierto? Cuando cae una bomba, lo primero que llega es Cruz Roja, ¿no? Automáticamente. Aquí no llegó nadie. Fue un desorden No llegó generalizado. nadie. Institucionalmente fue un gran desorden esa Y noche. sigue. A 21 meses de la tragedia, todavía no llega nadie. ¿Qué crees tú? Me quedan pocos minutos. ¿Qué esperas? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas y qué buscas? Nosotros queremos vivir el duelo de una vez por todas. No lo hemos podido vivir. Yo siempre luché por esta salud mental. Hoy en día que llegara con algún plan de salud mental que sea consistente, que sea extendido en el tiempo, medible. Hoy en día queremos cerrar el siglo. Ya no queremos ni siquiera las condolencias del presidente, que nunca las dio, de la alcaldesa ni hablar, que siempre se arrestó. Queremos esta reparación que llegue ahora, no sé si con el presupuesto, yo no entiendo el tema técnico cómo será, pero que por respeto nosotros podemos cerrar el ciclo, vivir nuestro duelo y que de una vez por todas se destraben todos los decretos para los subsidios, porque tú sabes que caímos también tenemos el tema Inhábil, de lo hábil. reconstrucción, Sí, los hábiles, sí, sí. inhábiles, cuatripareo, que si uno no está hábil, amarra a los demás, y bueno, un desorden total, donde en realidad no hemos podido ni siquiera cerrar el tema de reconstrucción material, menos humano. Queremos levantarnos, queremos reconstrucción humana, queremos respeto, y es por eso que yo te doy las gracias en el espacio y no queremos seguir, me cuesta hasta decir la palabra, Victimizando, revictimizando. revictimizando. Ujú. Porque de verdad que el dolor ha ido mutando de una manera que no queremos, como dices tú, que explote en alguna manera y nos pase la cuenta. Mm. Gracias por tu testimonio, gracias por venir. Es muy fuerte, Muy fuerte. es muy fuerte Y te lo que tú agradezco relatas. Es muy el fuerte. respeto con que lo han abordado y por eso accedí a venir acá por siempre la cobertura que ustedes siempre han dado de temas importantes y siempre con respeto. Gracias, Rigoberto. Muchas gracias. Esperemos que eso que buscas llegue. Muchas gracias. Esperemos que sea así. Vamos a hacer un alto, vamos a regresar de inmediato con más del Expreso Biobío.